Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pamela Pérez y en este video lo que vamos a ver son los lácteos. ¿Por qué los sacamos de este detox? Para eso voy a compartirte pantalla y que hablemos de algunas cositas puntuales, ¿sí? A tener en cuenta. Primero, el tema de, bueno, ya viste los otros videos, los fundamentos del detox, el gluten, y en este caso vamos a ver por qué la leche, ¿sí? Nosotros la leche humana tiene muchas diferencias en relación a la leche vacuna. Obviamente es lo mejor los primeros 6 meses de vida. Nosotros sabemos que los animales consumen leche solo durante el periodo de lactancia y después dejan de consumirla. Y acá es importante saber la diferencia. Por ejemplo, la proteína de la leche humana, ¿sí? Dentro de los nutrientes tenemos hidratos de carbono, proteínas y grasas. La proteína está principalmente en el suero de la leche y fíjense que la leche humana, en el gráfico que les comparto, que tiene proteínas antiinflamatorias, está presente en el suero, ¿sí? De la leche y dentro de la que es la proteína, un 35 es caseína, ¿sí? En cambio, en la leche vacuna, las proteínas de suero son muy poquita cantidad y la caseína es un 80%. ¿En qué influye esto? ¿Por qué este detalle es importante? Porque las proteínas de suero son de más fácil digestión que la caseína. La caseína es una proteína muy grande y ahora vamos a ver bien cuál es el problema con la caseína en relación a la digestión. Ya que voy a ponerlo en forma de presentación, así lo ves más grande. ¿Sí? Vamos a ir primero por la proteína, por la caseína, y después vamos con el otro componente importante de la leche. ¿Sí? Bueno, entonces, la caseína es un 78 a 80% de la leche vacuna y la proteína del suero solo un 20%. Fíjense acá que yo lo que les puse son los diferentes tipos de caseína que hay. ¿Sí? Y también como detalle importante para decirles, la caseína, como les decía, es una molécula de gran tamaño y en lactantes, por ejemplo, se ha registrado microsangrados por el consumo. Cuando hablábamos de la permeabilidad intestinal, la caseína también al ser muy grande, ingresar en el intestino igualmente es como si lo hiciera a presión y produce microsangrados, o sea, roturas del intestino, lo que favorece la permeabilidad intestinal que vimos en el otro video. La beta-caseína es la segunda causa de sensibilidad alimentaria y contribuye a la inflamación digestiva. Si ya al intestino permeable por el gluten le sumamos la caseína que lastima, y, y una flora intestinal desbalanceada, fíjense cómo los factores se van sumando y mi intestino va resistiendo cada uno como puede, ¿sí? Esto se traduce en problemas muchas veces en el estado de ánimo, del sistema inmunológico y en periodos menstruales muy abundantes en mujeres. Em, Fíjense, cada persona tiene distintas susceptibilidades, que esto lo vemos por ahí dentro de una mirada más holística. Nosotros tenemos como órganos blancos o órganos más débiles, que nosotros a lo largo de la vida los vamos identificando, que son los problemas recurrentes. Entonces yo tengo que enfocarme en eso, irlo resolviendo y saber que cuando ante momentos de mucho estrés me va a agarrar generalmente por ese lado, pero muchas veces se van sumando y yo no los voy solucionando. Y los de todos buscamos esto, ir solucionando problema o dificultad a dificultad. También puede causar síntomas digestivos la caseína, como diarreas, o no digestivos, como el síndrome premenstrual o los flujos abundantes. Realmente acá a las mujeres que tienen flujos abundantes, si eliminas los lácteos unos días antes, mejoran muchísimo la inflamación y muchísimos los síntomas. Te lo digo esto por experiencia propia. Y puede activar también los mastocitos y la liberación de histamina. Mastocitos son células sanguíneas que van a ir a la defensa y la histamina es justamente el sistema inmunológico que me va a buscar siempre proteger, ¿sí? El otro que tenemos que tener en cuenta es el azúcar de la leche. El azúcar de la leche, fíjense, acá nosotros tenemos en una leche entera común que compramos en el supermercado, que
200 mililitros, es decir, una taza de leche tiene 130 calorías, 6,6 gramos de proteína, 7,4 de grasa, 10 gramos de hidrato de carbono. Acá es el dato que nos interesa. De estos 10 gramos de hidrato de carbono, que son los azúcares de la leche, uno es la lactosa, ¿sí? Que es el carbohidrato o el azúcar de la leche. También muchas personas son intolerantes a la lactosa. Vos habrás visto en la góndola del supermercado leche sin lactosa. Bueno, este azúcar de la leche es una de las primeras intolerancias, ¿sí? Está el gluten, está la lactosa y están muy en auge y van generalmente de la mano. Se saca una y se saca la otra porque nosotros tenemos que reconstituir el intestino. Y estas partículas justamente nos van a dañar, al igual que la caseína. Se conoce como intolerancia primaria aquellos casos en que el niño nace, ¿sí? Desde la panza y no puede digerirla. Entonces la madre, para darle leche, no tiene que consumir lactosa, ¿sí? Y la intolerancia secundaria, la que se produce por el desuso. ¿Cómo es esto del desuso? Yo si no consumo leche por 2 años, probablemente mi cuerpo diga, bueno, no necesito generar esta enzima, ¿sí? Nosotros tenemos a nivel del intestino enzimas digestivas que achican, ¿sí? Son las encargadas como de ir dividiendo, como si tuviéramos distintos tipos de llaves en el auto. Si yo no tengo la llave para abrir para poder sacar esa tuerca, ese tamaño, no lo voy a poder sacar. Entonces, si yo no tengo esa enzima, no la voy a poder digerir completamente, va a tener un tamaño muy grande y me va a producir daños en el intestino, ¿sí? Entonces, si yo no la utilizo, la pierdo, la dejo de usar, ya el cuerpo no la genera y cuando yo vuelva a consumir lácteos, me caen mal, ¿sí? Y acá está lo que le decía de la caseína. Y una de cada 3 personas reacciona mal a los lácteos, o sea, es más, es muchísima más la cantidad de lo que nosotros pensamos. Hay mucha gente que me refiere, no tomo nunca, pero la vez que tomo por ahí me da diarrea, me gusta, entonces la tomo igual. Eh, bueno, hay algunos tips para mejorar esto, por ejemplo, o para consumir con poca cantidad, digamos, de lactosa las preparaciones. Por ejemplo, lo que es la manteca, la crema, la ricota, la leche de cabra o oveja, tienen poca caseína y poca lactosa. También los yogures, por ejemplo, no tienen mucha menos lactosa porque las bacterias digestivas la consumen. Pero fíjense que como esto está en el suero de la leche, mucha cantidad de lo que son las proteínas y la caseína, cuando la ricota tiene mucho menos cantidad porque todo el líquido lo sacamos. La crema también porque es la grasa de la leche, la manteca también porque es la grasa de la leche. Y la cabra o la oveja tienen mucho menos caseína. Em, Fíjense, esto es un detalle no menor, yo se los tengo que decir. Yo siempre no indico más de un vaso de leche en mis planes a gente que la consume y no le cae mal, pero se hizo un estudio y las mujeres que consumían de 1 a 2 vasos de leche por día tenían de un 50 a un 80% más de probabilidades de contraer cáncer de mama. Y no es un dato menor. em, con el queso, por ejemplo, no se encontró ningún vínculo. Entonces yo lo que hago es tratar de limitar el consumo a una taza de leche y no más que eso, si la consumen. Y si no la estás consumiendo, tampoco te recomiendo que la incorpores. Eh, Bueno, esto es sumamente importante que lo tengas en cuenta y espero tus preguntas en los vivos. Y acá tenés el por qué nosotros lo sacamos, por qué también aumenta la permeabilidad intestinal y estos dos componentes que son la lactosa y la caseína que favorecen a la permeabilidad intestinal.